Dios me lo bendiga, hermanos y amigos, Dios me lo bendiga, lo guarde, un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Dilbar Riches, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, que hago para luchar las virtudes, ya que nos llamó de la tiniebla a su lado mirable, y le doy gracias a Dios por este día de vida que me regala. Bueno, le pido a Él que sea Él haciendo su voluntad y que sea Él glorificándose en esta tarde a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, de lo suyo más lo vas a saber, y a través de este siervo inútil suyo que soy, porque solamente hago lo que Él me ha comentado. Amén. Entonces, bueno, que Él me guíe en esta tarde para que toda palabra que salga de mi boca sea conforme a su evangelio, conforme a su verdad, conforme a su voluntad, porque el evangelio de Dios es vida eterna para todo aquel que lo cree. Amén. Entonces, bueno, quiero que el Espíritu Santo me ministre, me use y me ayude a hacer toda la voluntad de Dios que es en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. De Jesús es Cristo. Amén. Amén. Ok. Recordemos que ayer terminamos el Evangelio de Lucas, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y hoy vamos a comenzar el libro de Hechos. Terminamos el Evangelio de Lucas y hoy vamos a comenzar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, algo que tengo que destacar antes de comenzar es que el libro de Hechos fue escrito también por Lucas. Lucas, el doctor, el que escribió el Evangelio de Lucas, también escribió el libro de los Hechos, que básicamente nos va a narrar, a contar la historia de la iglesia primitiva, es decir, de los primeros cristianos. Nos va a contar la historia de lo que sucedió luego de que Cristo ascendió a los cielos. Nos va a contar cómo la iglesia inició, cómo se fundaron iglesias, también los problemas, los obstáculos, las dificultades que tuvieron que pasar los primeros cristianos, ¿verdad? Nos van a dar todos estos eventos extraordinarios y para gloria de Dios Padre vamos a estarlo viendo en este libro de los Hechos. Amén. Entonces, bueno, le pido a Dios que, como hizo con el Evangelio de Lucas, me ayude a predicar también todo el libro de los Hechos, que en verdad es muy interesante, en verdad es maravilloso todo lo que se lee en este libro y digno de aprender y de imitar todo lo que aparece en este libro. Amén. Aquí vamos a ver cómo los cristianos vivían su vida cristiana, valga la redundancia, después de que Cristo ascendió a los cielos. Vamos a ver qué hicieron los primeros cristianos, o lo que se conoce hoy en día por la cristiandad como la iglesia primitiva. Vamos a ver esa vida. Amén. Para esto vamos a leer hoy Hechos 1 del 1 al 2, al 11. Al 11. Ok, vamos a leer primero Hechos del 1 al 5 y luego lo explicamos y luego vamos a leer el resto del capítulo, ¿ven? El resto de la cita hasta el 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue decidido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciendo durante 40 días y hablando
y hablándole acerca del reino de Dios y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Espíritu, la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Amén. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Ok, bueno, vamos a comenzar. Fíjate que comienza Lucas diciendo, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No sé si recuerdan que el comienzo del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Que lo terminamos ayer. Dice algo así, que el Evangelio de Lucas, él lo escribió para un hombre llamado Teófilo, que significa amigo de Dios o amado de Dios. Y lo escribió para que esa persona, Teófilo, supiera exactamente cómo acontecieron las cosas. O sea, el primer evangelio el Evangelio de Lucas fue dirigido a Teófilo, a un hombre que se llamaba Teófilo, para enseñarle a él todo lo que había pasado con Jesús, su historia, sus hechos, todo tal cual fue. Y por eso Lucas investigó e indagó todas estas cosas. Recordemos que Lucas no era apóstol, era doctor, amén. Entonces Lucas se encargó exhaustivamente de investigar cómo fueron los hechos y se los hizo llegar a Lucas, que es lo que tenemos en su evangelio. Ahora, este segundo libro el libro de los Hechos, también va dirigido a Teófilo, a ese hombre que significa, en ese nombre significa amado por Dios, o también se dice amigo de Dios. Amén. Entonces, este libro de Hechos va dirigido también a Teófilo, ¿verdad? Y él dice que el primer libro, que el Evangelio de Lucas, él le escribió acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso fue lo que vimos en el Evangelio de Lucas. Todo lo que Jesús hizo y enseñó. Eso fue lo que Pablo le transmitió a Teófilo en el Evangelio de Lucas. Y este libro de los Hechos también va dirigido a Teófilo, pero a diferencia del Evangelio de Lucas, no se trata de las cosas que hizo Jesús, sino de las cosas que iban a hacer sus apóstoles luego de la partida de Jesús. Amén. Esto hay que dejarlo claro. Pero el remitente de la carta es el mismo Teófilo, pero ahora Lucas le va a enseñar qué pasó después que Jesús ascendió. O sea, qué acontecimientos vivieron los que creían en Cristo, los discípulos de Cristo, los 12 apóstoles, por ejemplo. Cómo la iglesia empezó a funcionar en esa época después que Jesús había partido al Padre. Amén. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. O sea, Lucas en su evangelio narró todas las cosas que hizo Jesús y que enseñó Jesús hasta el día que fue recibido arriba por el Padre. Hasta ese día que Él le mandó algo a los discípulos. Él antes de irse al Padre, Él les encomendó algo a los discípulos, Él les ordenó algo a los discípulos. Él les ordenó, les encomendó, les mandó
a los discípulos antes de ir al Padre que hicieran algo. O sea, el Evangelio de Lucas escribió todo eso en su Evangelio, todo eso, hasta ese punto, hasta el punto que Jesús, antes de irse al cielo, les encomendó algo a sus apóstoles escogidos. ¿Por qué dice a sus apóstoles? A los apóstoles que había escogido. Bueno, porque había uno que no había escogido. Judas no fue escogido por Cristo. Judas fue un infiltrado. Judas Iscariote fue un infiltrado. No fue escogido por Cristo. No fue dado al Padre, dado al Hijo por el Padre. No fue. Judas fue un infiltrado. ¿Ok? Por eso que Judas no entra entre los apóstoles escogidos, porque ya sabemos cómo terminó él, ahorcándose y cayendo y desparramando sucesos en lo que se conoce como, hasta ahora quedó como campo de sangre. Entonces, ¿por qué dice a sus apóstoles escogidos? Porque hubo uno que no era escogido, que era Judas. Sabemos que no fue escogido porque el mismo Señor Jesús le llama hijo de la perdición. El mismo Señor Jesús dice que no estaba limpio. El mismo Señor Jesús le dice que mejor no hubiera nacido. Entonces obviamente él no fue escogido por Dios para ser apóstol. Él nunca fue un verdadero apóstol. Era anduvo aparentemente. Aparentemente, Judas Iscariote dio apariencia de un apóstol, pero Judas Iscariote nunca fue apóstol. Judas Iscariote nunca fue apóstol. Andaba con Jesús y robaba la bolsa de las ofrendas, de la limosna que le daban a los pobres. Judas sustraía de allí. Judas nunca cambió. No hubo en Judas una regeneración. No hubo en Judas un cambio de actitud. Por lo cual sabemos que entre los apóstoles escogidos no estaba Judas Iscariote. No estaba. Él era un infiltrado. Y bueno, Jesús lo dejó infiltrarse porque era necesario. Amén. Entonces bueno, hasta aquí Lucas nos está diciendo que puede haber dado mandamiento por el Espíritu a quienes también después, a quienes había escogido. ¿Qué mandamiento dio por el Espíritu a aquellos que había escogido? ¿Cuál fue el mandamiento que Jesús le dio a los discípulos antes de irse? Perdón. Bueno, si vemos el final del Evangelio de Lucas, él le dice que se queden en Jerusalén, quedaos en Jerusalén hasta que recibáis la promesa. Quedaos en Jerusalén hasta que recibáis la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. Jesús le dijo: no se muevan de aquí. No se mueven de aquí de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Amén. ¿Y por qué dice la promesa del Padre? Porque ya Dios lo había dado a saber que Él iba a derramar su Espíritu sobre toda carne por medio del profeta Joel. Amén. Amén. Entonces eso fue lo que mandó Jesús antes de irse a sus profetas, a sus apóstoles escogidos. Ya sabemos que a Judas no, porque Judas estaba muerto, porque Judas no era de sus apóstoles escogidos. ¿Ven? Entonces hasta ahí, hasta ese punto, el Evangelio de Lucas nos informa. Todo esto, hasta ese punto, donde Jesús le manda a los apóstoles a quedarse en Jerusalén
hasta que venga sobre ellos la promesa del Padre. Hasta ese punto, el Evangelio de Lucas nos hace saber todas las cosas que pasaron hasta ese punto. ¿Amén? Lucas le informó a Teófilo todas las cosas que hizo Jesús y todas las cosas que enseñó hasta ese punto. Hasta el punto que Jesús mandó eso a sus apóstoles escogidos y fue llevado arriba. Amén. Hasta ese punto tenemos el Evangelio de Lucas que narra todos esos hechos conforme a lo que pasaron, conforme a lo que Lucas diligentemente indagó e investigó. Amén. Ok. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas indubitables, con muchas pruebas indubitables, apareciendo durante 40 días y hablando o enseñando acerca del reino de Dios. Espera un momento, hermano, voy a quitar se me olvidó quitar ok. 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 Vale, con ella. Disculpe, hermano. A ver, a los apóstoles escogidos, dice Lucas aquí, que a ellos les siguió apareciendo Jesús durante 40 días. Les siguió apareciendo Jesús vivo. O sea, después que Jesús resucitó a sus apóstoles, a los 11, se les apareció en un lapso de 40 días. O sea, tuvo 40 días manifestándose a los apóstoles de él, dándole pruebas innegables de que él había resucitado, de que él había vencido la muerte, y por eso se les manifestó 40 días, se les siguió manifestando 40 días a sus apóstoles, dándole las pruebas para que ellos tuvieran certeza, para que ellos tuvieran verdadera fe de que él había resucitado y que él había vencido la muerte. Para que su fe no estuviera fundamentada en alguien más, sino en Cristo, que había muerto y había resucitado. Jesús se les siguió apareciendo 40 días a sus apóstoles vivos, dándole pruebas inequívocas de que él había vencido, pues. Muchas pruebas indubitables apareciéndole durante 40 días, hablándole acerca del reino de Dios. Fíjense bien. Jesús le seguía, le apareció, se les aparecía a ellos, se les estuvo revelando a ellos por 40 días, dándole pruebas fehacientes, pruebas oculares de que él estaba vivo, y aún en ese tiempo él los instruía acerca del reino de Dios. Amén. Entonces, bueno, los apóstoles escogidos fueron testigos oculares de todas estas apariciones, llamémoslas así, post-mortem, que tuvo mi Señor Jesús, dando testimonio de que él había vencido, dando testimonio de que el Padre lo había levantado de los muertos, dando testimonio con eso de que todas las cosas que él había hecho y dicho eran ciertas y que él verdaderamente era Hijo de Dios, porque fue confirmado como Hijo de Dios con poder en la resurrección. Entonces verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, porque de esta forma no hubiera podido resucitar de los muertos y aparecerse a sus apóstoles todo ese tiempo, esos 40 días que él le estuvo apareciendo, dándole pruebas contundentes, pruebas inequívocas de que él había vencido la muerte, y aún más enseñándole todavía
acerca de las cosas celestiales, acerca del reino de Dios, ¿ok? Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen en la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, ¿ok? Y estando todos juntos, Él se le aparece a ellos y le dice que no se muevan de Jerusalén, que no se vayan de ahí, hasta que reciban la promesa del Padre. Y la promesa del Padre, ¿verdad? Del Padre, la cual oíste también de mí. Claro, como yo le dije hace un momento, el Padre ya había proclamado por el profeta Joel, si nos vamos a Joel 2:28, el Padre ya había proclamado que Él le iba a dar el Espíritu Santo a toda carne, que iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. El Padre ya lo había hecho en Joel 2:28, ¿verdad? Pero Jesús también lo hizo. Cuando Él dice: me voy, pero no lo dejaré huérfano, le dejaré otro consolador, en el Evangelio de Juan. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le conoce ni le ve, pero vosotros le conocéis porque estará con vosotros y en vosotros, y Él los guiará a toda la verdad. Amén. Jesús habló también del Espíritu Santo. Jesús también habló de esa promesa. Amén. Jesús también habló sobre el Espíritu Santo. Al igual que el Padre en el Antiguo Testamento habló sobre ese glorioso día donde Él iba a derramar su Espíritu sobre toda carne, el Hijo, nuestro Señor y Salvador, cuando estuvo entre los apóstoles, según la carne, también les dijo que Él iba a enviar al Espíritu Santo en su nombre, amén, para que estuviera con nosotros y nosotros, para que estuviera con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Y en el Evangelio de Juan sale, Jesús mismo dice, porque Juan bautizó, Juan dice, yo a la verdad bautizo con agua para el perdón de los pecados, pero el que viene de mí, el que viene después de mí, que es antes que yo, el que viene antes de mí, que es antes que yo, ese lo bautizará con fuego y Espíritu Santo, amén. Entonces ya Jesús había hablado, hasta el mismo Juan el Bautista había hablado de que Jesús iba a venir con un bautismo más poderoso, con un bautismo más importante que el bautismo de agua. ¿Por qué yo digo que el bautismo con el Espíritu Santo es más importante? Porque recordemos que el bautismo con el Espíritu Santo al fin y al cabo es el que te capacita para la obra del ministerio. Por eso es que era importante e imperativo que los discípulos se quedaran allí en Jerusalén y que no se fueran de ahí hasta que no recibieran el Espíritu Santo. Y después de recibirlo, de ser investido con poder de lo alto, es que ellos iban a poder ser testigos fieles de la obra de Cristo aquí en la tierra, no antes. Entonces por eso yo, por lo que dice la Escritura, hace notar que el bautismo con el Espíritu Santo es trascendental para el creyente. Es decir, el bautismo con agua es importante porque uno da el testimonio público de al Señor que sigue, ¿verdad? Y de lo que el Señor ha hecho en uno. Pero el bautismo con el Espíritu Santo para mí tiene una importancia mucho mayor, es mucho más importante, es mucho más necesario. Obviamente, la fe va a llevar al verdadero creyente a bautizarse en agua, gloria a Dios. Y la fe va a llevar al verdadero creyente a recibir el Espíritu Santo. Pero si
pero en mi opinión el bautismo más importante es el bautismo de mi Señor Jesús. Es el bautismo que te capacita, es el bautismo que te sella, es el bautismo que te... El Espíritu Santo es el que le dice a tu espíritu de que eres hijo de Dios. El Espíritu Santo es que te permite entender las cosas espirituales, es el que te permite entender la palabra de Dios. Entonces para mí el bautismo de agua tiene importancia, pero el del Espíritu Santo mucho más importancia. Amén. Y ese era el bautismo que Jesús quería que recibiera. Ese era el bautismo que Jesús quería que sus apóstoles recibieran. Ese era el bautismo que el Padre de los cielos, el Padre de los cielos, había dicho por medio del profeta Joel que en un futuro Él iba a concebir, ¿verdad?, a sus hijos y a sus hijas. Y también el bautismo que el Señor Jesús y hasta el mismo Juan el Bautista les anticipan que van a recibir todos aquellos que creen en Él. Amén. Entonces, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Claro. También podemos verlo así. Judas tuvo el bautismo de agua. Judas fue bautizado en agua. Todos los discípulos de mi Señor Jesús tuvieron el bautismo de agua. Si no lo bautizó Juan, lo bautizó el mismo Señor Jesús, aunque verdaderamente la Biblia no lo dice. Porque es más, los apóstoles eran los que bautizaban, ni siquiera mi Señor Jesús bautizaba con agua. Pero todos los apóstoles no tuvieron el Espíritu Santo. Judas Iscariote no lo tuvo porque no era un verdadero hijo de Dios. A eso quería llegar, porque dice la Escritura que todos los que tienen el Espíritu de Cristo, estos son de Cristo. Y si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, como podemos ver, esa es la importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sella, que es el sello, es esa garantía de que nosotros sabemos de heredar todas las cosas que salen en la Biblia, todas las promesas que hizo mi Señor Jesús. El bautismo del Espíritu Santo te garantiza de que todas estas promesas se van a cumplir en tu vida cuando Cristo vuelva. Amén. Que tú eres un hijo de Dios y que Dios te ama y que te ha dado a heredar un reino. Amén. Cosa que el bautismo de agua no hace. Por eso yo digo que en importancia, obviamente, aunque el bautismo de agua yo lo veo importante, claro que sí, no lo voy a negar, pienso que puede haber algún hijo de Dios que no te bautice con agua. Puede haber algún hijo de Dios que no se bautice con agua, pero no puede haber algún hijo de Dios que no tenga el Espíritu Santo. Por eso es la importancia del mandato de mi Señor Jesús, porque Él sabe que sin el Espíritu Santo los apóstoles no van a poder llevar a cabo esa tarea tan extraordinaria de ir a predicar en las naciones su evangelio, hermano, porque no piensen ustedes que los apóstoles eran teólogos, que los apóstoles eran estudiosos y sabían muchas cosas de la Escritura y conocían bien el Antiguo Testamento. No, ese no era el caso. 4 de los 12 eran pecadores. Uno de ellos era recaudador de impuestos. El otro era un celote. Entonces, no había gente con mucha preparación entre los 12 apóstoles, o mejor dicho, entre los 11, porque ya Judas no está.
Entonces, aquel que los iba a seguir instruyendo, capacitando, aquel que iba a terminar la obra que Cristo Jesús había comenzado en ellos en la tierra, precisamente era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que se iba a encargar de lo difícil, de convencer, de enseñar y de terminar la obra de santificación en los apóstoles de Cristo. Entonces, obviamente el Espíritu Santo es alguien sumamente importante para la salvación de todo creyente. Es fundamental. Es decir, si el Espíritu Santo no está, no hay salvación. No hay salvación. Perdón, el Espíritu Santo tiene un papel fundamental. Es como si el Padre no nos hubiera amado en la eternidad. Si el Padre no nos ama, no hay salvación, porque no envía al Hijo. Pero si el Espíritu Santo, pero si el Hijo no nos ama, no hay salvación, porque no envía al Espíritu Santo. Es algo, es alguien muy importante. Entonces, por eso Jesús dice: no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa del Padre, la cual también oíste de mí. No solamente el Padre la dijo por medio del profeta Joel. Yo estando aquí, les dije que no lo dejaría huérfano, que les enviaría otro consolador. Juan, el último profeta, Juan el Bautista, dice: el que viene después de mí, que es antes que yo, a cual no soy digno de desatar ni la condena de sus sandalias, él bautizará con fuego y Espíritu Santo. Entonces, quiero destacar la obra del Espíritu Santo, porque es fundamental. Todo lo que vamos a ver en este libro de los Hechos va a ser porque el Espíritu Santo va a estar obrando activamente en los apóstoles del Cordero, en sus 11 apóstoles, y el apóstol Pablo también, para que todo esto que vamos a comenzar a leer y a estudiar acontezca. El Espíritu Santo es el actor principal del libro de los Hechos. Amén. Entonces, bueno, por eso hice tanto énfasis en el Espíritu Santo, porque verdaderamente sin él no hay evangelio. Amén. Entonces, sin él no hubiera iglesia, sin él no hubiera salvación. Es tan importante como el Padre y el Hijo. Es Dios igualmente como el Padre y el Hijo. Amén. Amén. Ok, vamos a leer ahora. Vamos a ver. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Ok. Entonces le dice: bueno, quédese ahí en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hasta este punto, Lucas, el doctor Lucas, le enseñó todas las cosas que hizo mi Señor Jesús a Teófilo, hasta ese punto. Ahora vamos a ver lo que pasa después de eso. ¿Amén? Entonces los que habían unido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ok, fíjense bien. Estando Jesús todavía, ¿verdad?, con sus apóstoles antes de ascender al Padre, los apóstoles le preguntan esto, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Recordemos que los israelitas
tenían en su mente, o sea, era una forma de pensar de ellos que cuando el Mesías llegara, iba a restaurar Israel de una vez, o sea, se iba a sentar en el trono de David y desde allí iba a reinar todas las naciones. Eso era el pensamiento mesiánico de aquel tiempo. Cuando mi Señor Jesús se entra a Jerusalén, en la tarde triunfal, muchos pensaron que Jesús ya iba a reinar en ese momento. Amén. Entonces, bueno, los apóstoles, como lo están viendo resucitado y glorificado, ellos le vuelven a preguntar, o sea, ellos dicen, no, ahora sí que nuestro Señor va a reinar, porque mira, resucitó, tiene un cuerpo glorificado, ahora sí que va a reinar. ¿Me entiendes? Ellos pensaban que ellos, como vieron la señal de Jesús, que resucitó entre los muertos, ellos dijeron, no, ahora sí, nuestro Señor que resucitó, ahora sí va a establecer el reino de Dios en Israel, ahora sí va a restablecer todas las cosas en Israel. Y tenían derecho a pensarlo, porque si Jesús resucitó, ¿qué le impedía a Jesús tomar el dominio y el control de Israel? ¿Qué le impedía a Jesús en ese momento reinar sobre Israel? ¿Qué le impedía? O sea, ¿qué eso le impedía? Si venció la muerte, ¿qué le impedía al Señor Jesús sentarse en el trono de David en ese momento y reinar? Vamos a ver la respuesta. Restaurará el reino de Israel en ese tiempo, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad. Él está diciendo a sus apóstoles, no le corresponde a ustedes saber los tiempos del Padre, lo cual Él puso, los tiempos son los hechos, lo cual el Padre puso bajo su sola potestad. Es decir, yo a ustedes no les tengo que dar esa información. Esa información es como si tú le dieras, eso es lo que ustedes están preguntando, es top secret, algo muy secreto que el Padre no quiere que ustedes sepan. El Padre no quiere que ustedes sepan los hechos ni las razones. Ustedes no saben eso, a ustedes no les corresponde saber eso, como dice Deuteronomio 28:28, que las cosas reveladas son para nosotros, pero las cosas ocultas son de Dios. Entonces hay cosas, hay misterios, hay tiempos y cosas que Dios se reserva para sí mismo. Cristo obviamente lo sabía. Cristo sabía que no era el momento de establecer el reino de Dios, que no era el momento de restaurar a Israel. Pero Él les dijo, no, a ustedes no les corresponde saber eso, no indaguen eso. No indaguen eso, porque ustedes, el Padre no se los va a dar, no se los quiere dar a saber. Así como le dijo que nadie conocía en el día ni ahora, ni los ángeles, ni el Hijo, solamente el Padre, ¿verdad? Así como el día de la venida del Señor, nadie lo sabe. A los apóstoles no le correspondía saber cuándo era que Jesús venía a restaurar Israel. Y lo que sí quedó claro con la respuesta de mi Señor Jesús era que no era en el tiempo apostólico, no era en ese tiempo. No era en ese tiempo. Dios no había determinado que después de resucitar nuestro Señor Jesús reinara sobre Israel. No era el tiempo que el Padre tenía predeterminado y dispuesto para que eso aconteciera. Y mi Señor Jesús se lo hace saber diciendo que a ellos no les importa, a ellos no les corresponde saber esas cosas. Porque esas cosas, tanto los tiempos como los sucesos, solamente están bajo la potestad de Dios. Y Él
Y Él es el único que tiene ese conocimiento de cuándo y cómo va a pasar la cosa. Claro, Jesucristo sabía, Él pudo habérselo dicho, obviamente. Ya después de resucitar, ya después de ser glorificado, recuerden, yo y el Padre uno somos, ya no hay secreto para Jesús. Amén. Cuando Él estaba humanamente hablando, en los días de su carne, Él no sabía el día y la hora que había de venir Él, pero después de glorificado, Él sí sabe todas las cosas. Amén. Lo único que a sus apóstoles no les era dado por el Padre conocer el tiempo de la restauración de Israel, no le era dado. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Él le dice, pero lo que sí les puedo decir, yo no les puedo decir a ustedes cuando yo voy a venir a restaurar Israel, porque eso no le compete a ustedes. El Padre no le ha dado ese derecho a saber ustedes ni cómo ni cuándo va a ser esa cosa. Pero lo que yo sí les puedo informar es que ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso le dice, pero lo que el Padre sí me ha dado a informarles, lo que yo sí les puedo decir es que ustedes van a recibir poder de lo alto cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Ahí está otra vez la diferencia entre el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo de agua no da poder. El bautismo de agua perdón, hermano, ya conocen la cosa. El bautismo de agua no es un bautismo de poder, no lo es. El bautismo de agua solamente es para remisión de pecado, para arrepentimiento de pecado. Y en el caso del creyente también para dar testimonio público del Señor al que servimos. Y para dar testimonio público de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero no es un bautismo de poder. El Espíritu Santo sí es un bautismo de poder, es un bautismo de capacitación. Porque dice, pero sí les puedo decir que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué yo digo que de poder y de capacitación? Porque vamos a ver para qué lo capacita ese poder, vamos a ver. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué los empodera? ¿Para qué los capacita? ¿Para qué el Espíritu Santo empodera y capacita a los apóstoles de Jesús? Para ser testigos en Judea, en Samaria y hasta en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para ser testigo de todo lo que Jesús dijo y hizo, para ser un testigo fiel de Cristo aquí en la tierra, se necesita la unción, el poder, la capacitación del Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué? Porque ¿quién más que el Espíritu Santo estuvo con Cristo? El Espíritu Santo estuvo con Cristo, en Cristo, todo su ministerio. Cada palabra que Jesús dijo, el Espíritu Santo lo oyó. Cada hecho que Jesús hizo,
el Espíritu Santo lo vio y también lo hizo de alguna manera. Entonces, por eso el Espíritu Santo es aquel compañero, es aquel amigo, es aquel paracleto que nos puede capacitar para que nosotros seamos testigos fieles de Cristo, de todo lo que Cristo hizo, porque ¿quién más nos puede informar de lo que Cristo hizo de primera mano sino el Espíritu Santo? Nadie, hermano, no hay un mejor testigo que el Espíritu Santo, que estaba con Cristo cuando Cristo hacía milagros. Ahí estaba el Espíritu Santo cuando el Cristo hablaba por medio de parábolas y enseñaba a sus apóstoles también cara a cara, sin encubrirle nada. Ahí estaba el Espíritu Santo. Y ese Espíritu es el que va a venir a investir a los apóstoles con poder y a capacitarlos para que ellos puedan ser testigos fieles de Cristo. Para que ellos no anden por allí, para que los apóstoles no anden por ahí inventando cosas. Porque eso es lo que pasa con las personas que no tienen el Espíritu Santo, que inventan cosas, revelaciones, señales, palabras, cuestiones que Cristo no dijo. Eso, si ustedes quieren saber, o una característica de alguien que verdaderamente tiene el Espíritu Santo, yo diría que es que esa persona que tiene el Espíritu Santo en ella no intenta nuevas revelaciones, no inventa nuevas doctrinas, no, porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, que no hablará de lo suyo, sino de que todo lo que oyó al Padre y al Hijo, eso nos hará saber. Por eso es que hay tantas falsas enseñanzas hoy en día, porque hay hombres que dicen ser apóstoles, que dicen ser pastores, que dicen ser guiados por el Espíritu Santo también, y no lo son. Por eso es que ellos inventan cosas fuera de la Escritura. ¿Por qué ustedes creen que, por ejemplo, el Papa Católico Apostólico Romano una vez dijo, yo le escuché un video, si quieren lo buscan en YouTube, él dijo estas palabras: la vida humana de Jesús fue un fracaso, el fracaso de la cruz. ¿Ustedes creen que alguien guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, va a decir esa palabra? Obviamente no, hermano. Esa palabra no es de una persona en la que mora el Espíritu Santo, porque esas palabras son una gran mentira. Y el Espíritu Santo, todo lo contrario, nos guía a toda la verdad. Entonces, perdón, hermano, perdón. Ese es el error de muchos hombres que de repente le dan por abrir una iglesia y empiezan a enseñar disparates y empieza a decir cosas que el Señor Jesús no dijo y a decir cosas que el Señor Jesús no hizo. ¿Por qué? ¿Por qué llegan a ese punto? Porque no tienen el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, como testigo fiel de todas las cosas que hizo mi Señor Jesús y también de las que dijo, el Espíritu Santo no nos va a dejar que nosotros mintamos y demos un testimonio falso acerca de mi Señor Jesús. Si verdaderamente
tenemos el Espíritu Santo, Él nos va a dar para que lo que hablemos y lo que digamos y también lo que obremos sea en conformidad a lo que está escrito. Por eso es que hay tan mala doctrina, por eso hay que hay tanto desorden en la iglesia del Señor, porque muchos hombres se paran en un púlpito, muchos hombres se paran a enseñar a una congregación y no tienen el Espíritu Santo. Tal vez ellos crean que lo tienen, pero cuando ellos dicen, cuando ellos enseñan alguna cosa que mi Señor Jesús no enseñó, obviamente el Espíritu Santo no está obrando en ellos, porque el Espíritu Santo no va a decir ninguna mentira acerca de mi Señor Jesús y acerca de nada. Pero como el Espíritu Santo da testimonio de lo que hizo Cristo, el Espíritu Santo no va a haber mentira acerca de eso. Entonces, cuando vemos alguna falsa enseñanza, algún hombre que dice que hay una nueva revelación, es porque sencillamente no tiene el Espíritu Santo en él. Fíjense que el Espíritu Santo lo va a capacitar para que sea judío en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Recuerda que Jesús, cuando estaba en la carne, dijo que Dios de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, ahí está diciendo Judea, Jerusalén, Judea, Samaria hasta los confines de la tierra. O sea, el Espíritu Santo va a capacitar a los hijos de Dios para que den testimonio de Cristo por todo el mundo. Amén. No solamente en Israel, no solamente en Jerusalén, no solamente en Judea, sino en todas las naciones. Amén. Todas las naciones iban a escuchar de Cristo fielmente, porque el Espíritu Santo iba a estar en los apóstoles y le iba a hacer saber e iba a recordar todas las cosas que mi Señor Jesús había dicho y hecho. Por eso es que la unción del Espíritu Santo no era algo opcional para ellos, ni tampoco es algo opcional para nosotros el día de hoy. Era algo sumamente necesario, era sumamente importante que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos para que ellos pudieran llevar a cabo la obra del ministerio. Si no, ellos no iban a poder, si no, el Evangelio no iba a impactar tanto como lo ha hecho ahora. ¿Porque ustedes creen que el Evangelio ha seguido creciendo y va a seguir creciendo hasta que Cristo venga? No es por la obra de los hombres. No fue precisamente por la obra de los apóstoles. Bueno, los apóstoles contribuyeron en algo, pero fue principalmente por la obra del Espíritu Santo que estaba en ellos. El Evangelio ha crecido hasta llegar hasta lo que es hoy. Es por la obra del Espíritu Santo, porque los apóstoles enseñaron, hablaron y actuaron guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que convence de justicia, verdad y juicio. El Evangelio es lo que el Evangelio es hasta el día de hoy. Es porque Dios ha seguido obrando a través de su Espíritu Santo. No es porque los hombres seamos sabios, no es porque los hombres seamos buenos, no es porque yo tenga más conocimiento que otro, no es porque un hermanito mío sea un teólogo famoso y sepa mucho de la Biblia. No, el Evangelio y la iglesia de Cristo se ha fortalecido hasta ahora, no por hombres, sino porque el Espíritu Santo ha seguido y seguirá hasta que Cristo venga, dando un testimonio veraz, un testimonio lleno de poder, lleno de verdad, lleno de amor, lleno de gracia, a toda persona. ¿Por medio de quién? De aquellos que tenemos el Espíritu Santo, de aquellos que somos hijos de Dios y de aquellos que Dios nos ha encomendado también
predicar este evangelio, pero el Espíritu Santo es fundamental. Sin Él no hay iglesia, sin Él no hay salvación, sin Él no hay nada, nada. ¿Ok? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado y recibido y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Fíjense bien. Habiéndole dicho esto, habiéndole dicho, quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me podáis ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Jesús fue tomado por el Padre y fue llevado al cielo. Amén. Claro, porque ya Jesús no tenía ninguna misión aquí en la tierra. Ya Él había acabado con toda la obra que el Padre le había dado. Y recuerden que Jesús es de arriba. O sea, su verdadera ciudadanía siempre había sido la celestial. Nadie descendió de los cielos. Perdón. Nadie subió a los cielos, sino que el que bajó de los cielos es el Hijo del Hombre que está en los cielos. La casa de mi Señor Jesús siempre fue el reino de Dios, su reino, ¿verdad? Él estaba aquí de paso para hacer la voluntad del Padre. A lo que Él consumó, hizo, terminó, finiquitó toda la voluntad del Padre aquí en la tierra. Él no tenía motivos para seguir en la tierra. Entonces el Padre lo tomó y se lo llevó en una nube. Ok. Sin embargo, vemos el amor de Jesús por sus discípulos, que 40 días después de la resurrección le siguió apareciendo a sus discípulos, dándole pruebas de que había vencido la muerte y también enseñándoles sobre el reino de los cielos, ¿verdad? Por amor a ellos, por voluntad del Padre. Pero ya era tiempo de que mi Señor Jesús volviera de donde vino, volviera al trono de su Padre celestial, al trono de nuestro Padre celestial. Amén. Y se sentara a tu diestra, como dice la Escritura, hasta que Él pusiera a todos los enemigos por estado de sus pies. Así que bueno. Versículo 10. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca. Fíjense, estando ellos todavía contemplando a mi Señor Jesús, que había sido levantado por el Padre al cielo, ¿verdad? Aparecieron entre ellos dos varones con vestidura blanca. ¿Quiénes son estos varones? Dos ángeles del Señor se le aparecieron a los apóstoles. Como ya yo le he dicho varias veces, los ángeles son mensajeros de Dios, utilizados por Dios, son siervos de Dios, utilizados por Dios para ayudar a aquellos que Dios ha escogido para la salvación, aquellos santos de Dios que Dios ha escogido para la salvación, al pueblo de Dios. Entonces, muchas veces encontramos a los ángeles llevando algún mensaje a un siervo de Dios, como por ejemplo cuando el ángel Gabriel le dijo a María que de ella iba a nacer el Salvador de Israel y del mundo. Como por ejemplo cuando el ángel le reveló a Daniel las cosas que iban a acontecer con los gobiernos de los hombres en el futuro. Como por ejemplo cuando el ángel que envió el Señor le tapó la boca al león. Entonces los ángeles son espíritus que están a disposición de Dios, al servicio de Dios, para ayudar a los santos. Amén. No todos tenemos una jehuelía, eso es mentira, es un cuento, es un mito. Solamente los ángeles están a disposición de Dios, son siervos de Dios, al igual que tú y yo. Pero ellos están es para ayudar al pueblo de Dios que mora aquí en la tierra, no para ayudar a todo el mundo. ¿Ven?
Y bueno, estos ángeles también se pueden aparecer de un momento a otro, como mi Señor Jesús le hizo a los apóstoles que cuando estaban comiendo, ¿verdad? Que se le apareció en medio de ellos y ellos creían que era un fantasma. Bueno, los ángeles tienen esta misma cualidad, que pueden aparecer en un lugar, en un momento determinado, en un abrir y cerrar de ojos, de repente voltear y no están, de repente voltear y están. Entonces, eso son una característica que tienen los ángeles, que nosotros cuando tengamos cuerpo glorificado también vamos a tener, de aparecernos, así como hizo mi Señor Jesús con sus discípulos, que no estaba y de repente se le aparecía y estaba comiendo, y cuando ellos se dieron cuenta que era él, ¡fum!, se desapareció. Bueno, esa misma característica podemos ver aquí que los ángeles la tienen. Porque los ángeles no estaban ahí, y de repente cuando los apóstoles están contemplando el cielo, viendo a mi Señor resucitar y ir al Padre, ellos aparecen en medio de ellos, entonces, entre ellos. Entonces los ángeles también tienen esa misma característica o cualidad que vamos a tener nosotros con un cuerpo glorificado. Amén, gloria a Dios. Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Amén? Gloria a Dios, porque los ángeles le están diciendo a los discípulos, a los apóstoles, que ese mismo Jesús que ellos han visto que fue tomado por el Padre y llevado al cielo, ese mismo Jesús, así como fue tomado y llevado al cielo, así mismo va a volver. O sea, los ángeles del cielo, esos dos ángeles le están diciendo a los apóstoles que Cristo va a regresar. Amén. De que Cristo viene, hermano. Lo dice Dios por medio de sus ángeles, lo dice el mismo Jesús. El mismo Jesús se lo enseña a sus apóstoles. Ahora vemos como estos dos ángeles dicen que por qué están viendo el cielo. ¿Acaso ellos no saben que el mismo Jesús que ellos están viendo irse de esa forma, ese mismo Jesús va a volver? Así como lo han visto irse, así mismo va a volver. Entonces esto nos da mucha esperanza, hermano, de que Cristo viene, de que viene. No sabemos del tiempo, como él le dijo a los apóstoles. A ustedes no les he dado saber las razones y los tiempos. ¿Se recuerda que le preguntaron: Señor, pero en este tiempo que va a restaurar Israel? Y él le dijo: Dios no le dio a ustedes a conocer, no le ha dado al hombre a conocer los tiempos ni las razones. Eso solamente está bajo la potestad del Padre. Lo que yo sí les puedo decir es que ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me seáis testigos, para que seáis testigos de mí. O sea, cuando... ya para terminar, hermano, miren. Es importante esto. Cuando un cristiano, un verdadero hijo de Dios, habla, es de Jesús. Sí. Porque dice: recibiréis poder para que seáis testigos de mí. ¿Por qué les digo esto? Y porque es importante, ya para terminar. Porque hay personas que se paran en los púlpitos y lo que menos hablan es de Jesús. Dan testimonio de sí mismos, hablan de otras cosas, cuentan un cuento ahí y no hablan de Jesús. Y el Espíritu Santo está en uno para que nosotros hablemos de Jesús. No para que nosotros hablemos de nosotros. Eso. Que cuando un pastor esté en el púlpito y este pastor hable la palabra, hable de Cristo, ese pastor está siendo usado por el Espíritu Santo. En cambio, si hay un pastor que pasa 1 hora hablando de sí mismo y 10 minutos hablando de Cristo,
ese pastor no está siendo usado por el Espíritu Santo. No tiene el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, lo que hace en nosotros es que nosotros hablemos con veracidad de lo que hizo y dijo Cristo, no de nosotros mismos. Me devolví un poco, pero bueno, me vino eso a la mente. Muy importante saber que el Espíritu Santo es el que hace esa obra en el creyente, que cuando el creyente se disponga a hablar, lo que salga por su boca sea Cristo, Cristo, Cristo. Amén. Hay muchos pastores que hablan del hombre, que animan al hombre, que tienen al hombre pero poderoso, pero no hablan de Cristo. Y aquí dice que es para dar testimonio de Cristo, no es para que hacer sentir bien al hombre. No es para que el hombre crea que lo puede hacer todo, no, es para que dar testimonio de Cristo, testimonio de la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice el Señor. Amén. Entonces, bueno, como podemos ver, después de esto aparecieron estas dos figuras, estos dos ángeles en medio de los apóstoles o entre los apóstoles y le dicen algo a los apóstoles muy esperanzador, que Cristo, así como ellos lo están viendo ir, va a volver. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Va a volver, amén. Y bueno, hermano, esa es la esperanza de nosotros como creyentes, como siervos de Dios, que Cristo vuelva, mientras nosotros hacemos su voluntad aquí en la tierra, que Cristo regrese, así como se fue, que vuelva y toma a su pueblo y nos lleva a su reino. Amén. Esa es la esperanza de todo buen creyente. Esa es la esperanza de Pablo cuando dice: y nosotros que habemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos y recibiremos a mi Señor Jesús en la nube para estar para siempre con él. Para ofrecer un poco de texto allí, ¿verdad? Pero bueno, esa es la esperanza de todo cristiano. Las palabras de los ángeles, la misma palabra de mi Señor Jesús, que Él va a volver. Hermano de Galileo, ¿por qué miráis arriba? ¿Acaso no sabéis que así como que este Jesús al que ustedes han visto irse, de esa misma forma que lo han visto irse, volverá? O sea, tengan esperanza, porque Cristo va a volver por su pueblo, va a volver por su remanente escogido. Él va a volver, pero el tiempo no se necesita saber ustedes. Amén. Posiblemente ni los mismos ángeles que le están diciendo esas palabras a los apóstoles saben cuál es el tiempo. Amén. Obviamente mi Señor Jesús glorificado sí lo sabía, pero tampoco se lo dijo porque el Padre no le había dado esa autoridad al Hijo de decirle las cosas a los apóstoles. De decirle las cosas, no, de darle esa información. Porque esta información está solamente bajo potestad del Padre. O sea, el Hijo no tenía potestad allí de decirle a ellos: no, sí, yo me voy a quedar aquí para establecer el reino de Israel. O no, yo vengo dentro de 100 años, vengo yo y establezco el reino de Israel. Él no podía, ¿verdad? Porque el Padre no se lo había dado a decir a él, a enseñarle eso a ellos. Pero lo que sí sabemos por los ángeles y por el mismo Cristo es que Él va a volver. Es que Él, como se fue al Padre, Él va a volver. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, este es el comienzo del libro de Hechos. Con el favor de Dios, si Dios quiere y me lo permite, vamos a estar un buen tiempo en el libro de Hechos. Y bueno, que el Señor me ayude y me guíe para que todas las predicaciones que yo haga sobre este libro sea de mucha bendición para todos los que me escuchen y para mí mismo también. Se lo pido todo al Dios Padre, al Dios de Israel, al Dios Padre de mi Señor Jesús, a mi Dios Padre. Se lo pido todo en el nombre de Jesús y como siempre de Jesucristo, y como siempre digo, hermanos y amigos, el Dios de Israel los bendiga, el Dios de Israel los bendiga y los guarde, el Dios de Israel haga resplandecer su rostro de ustedes
alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Alabados a Dios y su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.